Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío, porque de esa manera fue que fuimos creados. Igual que todos los seres inteligentes en el universo, contamos con esa libertad. Libertad de elección entre lo bueno, entre lo malo, de esa elección de vivir apegados al lado del amor o a vivir apegados al lado del miedo. Dios nos proporcionó estas herramientas, esta dentadura con la cual podríamos consumir carne, pero el consumo de esta carne realmente es elección nuestra. Tú decides de qué modo te vas a alimentar. Si Dios no nos hubiera proporcionado estas herramientas, sería un Dios egoísta, un Dios que nos estaría diciendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que cabría aquí la analogía que Dios nos ha dado manos para demostrar cariño, para demostrar caricias, para demostrar afecto. Y ya será muy tu decisión si utilizas esas mismas manos para golpear a otro ser vivo, a otro ser humano. Eso ya es decisión tuya. A la hora de morir, a la hora de descarnar, en este proceso al cual creemos que es necesario enfrentarnos todos los seres humanos, y no necesariamente tendría que ser así. Esto ya lo hemos explicado, ya hemos hablado de esta situación en varios programas, en el Periscope, en varios programas a través de YouTube. Esta situación de morir, este miedo ante la muerte, ¿a dónde vamos? Generalmente a todo aquello a lo que le tenemos miedo es aquello que desconocemos. Bien, el ser humano al descarnar, precisamente nos dirigimos nosotros en espíritu a esa dimensión astral. Recordemos que esa dimensión astral se divide en 3 niveles. El nivel más superficial de esta dimensión astral, de este plano astral, es precisamente aquel al que podemos visitar cuando hacemos lo que conocemos como desprendimientos o viajes astrales. Cuando tú haces un viaje astral, nada más tienes acceso a la parte más superficial de esa dimensión astral. Esta dimensión astral, en su parte más profunda, precisamente es a donde vamos a ir en el momento en que descarnamos. Esto también sería importante hablar de lo que es la rueda del samsara. Este ciclo precisamente que nos dice que cuando nosotros descarnamos, cuando vamos precisamente a esa dimensión astral, volvemos a reencarnar. Con cada reencarnación se da una oportunidad de mejorar. Con cada reencarnación se da esta oportunidad de ser mejores en esos aspectos en los que hemos fallado en vidas anteriores. Se cree por parte de muchos estudiosos del tema, por parte de muchos investigadores de este tipo de temas, que el ser humano también está siendo manipulado en esa dimensión astral. Se cree precisamente que estando en vida en este plano de tercera dimensión, en este planeta, somos manipulados. De eso no cabe duda, de eso estamos totalmente seguros. Somos manipulados para inducirnos, nos encaminan a morir precisamente faltos de esa evolución espiritual. Y nunca la vamos a alcanzar precisamente porque estuvimos distraídos, obteniendo dinero, preocupados por los problemas cotidianos que nos ofrece esta Matrix, este mundo artificial. Una vez que descarnas, una vez que falleces, vas a esa dimensión astral y también eres de alguna manera inducido a reencarnar. Se cree, no se puede saber con certeza, pero se cree que también el ser humano está siendo manipulado en esta dimensión astral. Respecto a la reencarnación, bueno, pues es un hecho de la reencarnación. Se tienen incluso testimonios de niños pequeños que nos han hablado de sus experiencias en vidas anteriores, nos han dado datos precisos, nos han dicho de qué manera fallecieron en esa vida anterior. Yo tuve la oportunidad de entrevistar personalmente a un niño
a un niño que dice ser trabajador de las Torres Gemelas y que él se encontraba adentro de estas torres en Nueva York cuando se dio el evento del 11 de septiembre. Nos da datos precisos, el niño dio su nombre, el nombre al parecer sí existe, esto fue confirmado por parte de sus padres, quienes iniciaron una investigación muy seria pensando que su hijo tenía algún tipo de problema neurológico. Es muy interesante, no es el único caso, hay muchísimos casos. Los niños todavía conservan precisamente recuerdos de su vida anterior o de sus vidas anteriores. Sería interesante ver los testimonios de niños que refieran este tipo de datos. El que seas testigo de un avistamiento ovni no habla precisamente de que seas, en el mejor de los casos, un contactado o un elegido por estas razas para presenciar estos fenómenos. La presencia de seres de luz en nuestro planeta, la presencia de seres de luz en esta tercera dimensión, en el plano en el cual nos encontramos, es una realidad. Yo mismo he sido testigo de este fenómeno, de estos hechos. Muchos conocidos, muchos hermanos, muchos amigos también contactados por razas de seres de luz, e incluso hemos podido compartir la experiencia de contacto con estos seres. Esto es una realidad. Más allá de lo que nos quiera convencer la ciencia, la televisión o todo este equipo que se encarga de hacernos dudar de estas verdades. Ahora bien, no es precisamente que algunas personas sean exclusivas o que nada más estas personas cuenten con la capacidad de contactar o de presenciar a estos seres. Todos tenemos la capacidad, podríamos llamarlo en un estado latente. Todos somos capaces de establecer este tipo de contactos. Sin embargo, no todos tenemos la mente y el espíritu necesarios para poderlos llevar a cabo. Tienes que tener la mente preparada, tienes que tener tu espíritu en paz, en un estado de tranquilidad, en un estado de serenidad. Siempre invito a las personas a que realicen, a que se acerquen a la oración profunda. Siempre estoy invitando a las personas a que hagan de la meditación un hábito en sus vidas, precisamente porque este tipo de acciones son las que te van a ayudar, que te van a encaminar a que en un momento dado tú puedas tener contacto o acceso a estos seres de luz, siempre enfocándonos a seres de luz. Si tú no estás preparado para vivir un contacto de esta magnitud, un contacto a los cuales se les llama por ahí del tercer tipo, puedes llegar a tener afectaciones serias a nivel físico o a nivel psicológico. Cuando estás en presencia de seres de luz, físicamente sufres cambios, tu cuerpo se vuelve un tanto torpe, sin llegar a la inmovilización. Pero si tus movimientos se vuelven un tanto torpes, hay una modificación temporal del espacio-tiempo. Es difícil de explicarlo. Cuando lo vives, tú sientes como que te mueves en cámara lenta, como si tu cuerpo fuera muy muy pesado. Tú ves tus movimientos muy lentos. Esto te podría llegar a generar un poco de ansiedad, te podría llegar a generar un ataque incluso de pánico. Tienes que estar preparado y consciente de qué es lo que se da y qué es lo que pasa cuando estás frente a estos seres.
psicológicamente te podría generar también un daño emocionalmente si no estás preparado, repito, para estos encuentros. Yo creo que es un proceso. No le vamos a pedir a un niño de 2 meses que empiece a correr. Se va dando un proceso en el cual el niño empieza a gatear, fortalece sus piernas, empieza a levantarse por sí mismo y ya después da unos pasos, empieza a caminar, posteriormente podría correr. Es lo mismo, tienes que pasar, se tiene que vivir un proceso en el cual tú vas a entrenar, por decirlo de alguna manera, tu mente, tu espíritu e incluso tu cuerpo para vivir este tipo de experiencias. Incluso hay personas que han experimentado alteraciones físicas y psicológicas nada más con la presencia, con algún avistamiento ovni, con algún avistamiento de una nave. Entonces, si nos enfrentaríamos a algo un tanto serio cuando estemos hablando de presenciar un contacto de este tipo tan cercano. Todos tenemos, repito, todos tenemos la capacidad, simplemente tenemos que tener paciencia y debemos de ir fortaleciendo estas capacidades. A las personas que sin aparentemente haber hecho nada especial, a las personas que aparentemente no se han entrenado, no se han capacitado para tener este tipo de encuentros y sin embargo estas personas viven esos encuentros, estos avistamientos y estos acercamientos con seres de luz, nos habla precisamente de que son personas a lo que le llamamos almas viejas. Ya tuvieron muchas vidas anteriores y en estas vidas anteriores fue en donde ellos se fueron entrenando y donde ellos ya tuvieron experiencias previas de avistamientos y de encuentros con seres de luz. Las religiones, sin importar a cuál nos estemos refiriendo, están ahí para que nosotros nos acerquemos a ellas. Son como una telaraña, yo las entiendo como una telaraña, y hay de aquella pobre mosquita que caiga en esa red de confusión, en donde lejos de aclarar tus dudas, nada más nos confunden más, nada más nos manipulan, nada más nos van adoctrinando. Hay que tener mucho cuidado. Yo procuro ser respetuoso de todas las religiones, aunque siendo francos, hay ocasiones en las que me cuesta muchísimo trabajo. No es posible que algo que debiera ser nada más amor, no es posible que algo que debiera enfocarse a generar emociones y sentimientos positivos lo conviertan en un circo del dolor, lo conviertan en adoración a la muerte y al sufrimiento. Las imágenes tan grotescas que podemos ver según estas religiones del Maestro Jesús, por ejemplo, sangrando, clavado en una cruz de madera, con corona de espinas, este show, este espectáculo que se monta, por ejemplo, en Semana Santa, las representaciones que se llevan a cabo aquí en México de Semana Santa y en otras partes del mundo de Semana Santa, representando precisamente ese sufrimiento que se supone, y lo subrayo, sufrió el Maestro Jesús cuando supuestamente, y lo subrayo, fue clavado en esta cruz y etcétera, esta historia que ya todos conocemos. Son religiones enfocadas a adorar al dolor, a adorar al sufrimiento. Nos van adoctrinando, nos van programando desde pequeños a entender que en esta vida tienes que sufrir, tienes que pasar por dolor, porque si no, tu vida no tendría sentido. Y si el Hijo de Dios, como les ha dado por llamar al Maestro Jesús en estas religiones, sufrió, pues vamos, nosotros qué podemos esperar de la vida.
Todo esto está mal, todo esto está errado. Dios no puede ser un ser egoísta que pida ofrendas donde exista sangre y sacrificio de animalitos. Dios no puede ser este ser que mate a comunidades enteras solamente por capricho, porque no se cumplieron sus caprichos. Dios no puede ser este ser que te expulsa del paraíso solamente otra vez porque no cumpliste sus caprichos. No tiene sentido. Los grandes maestros nos han puesto el ejemplo. Vamos a hablar del Maestro Jesús y de Buda principalmente. Y aquí debemos de dejar bien en claro que Buda no era budista y el Maestro Jesús no era cristiano ni católico. Siempre va a haber enviados por Dios que nos van a recordar el camino, que nos van a recordar el camino del amor, que nos van a recordar que Dios existe, que Dios está ahí, que está pendiente de nosotros, y nos lo demuestra precisamente enviando a estos seres a los cuales hemos llamado maestros, hemos llamado iluminados, hemos llamado hijos de Dios. En cada etapa de la humanidad siempre ha habido personas que nos recuerdan que Dios es un ser de amor y que debemos de vivir apegados a ese amor. Las religiones tienen cosas muy rescatables, casi la mayoría cuentan con cosas y conceptos e ideas muy rescatables, pero desde el momento en que el ser humano tomó control de esas religiones, se desvirtuó el sentido, perdió validez, perdió santidad, perdió gran parte del amor que debiera repartirse y debiera enseñarse a través de estas religiones.